Vale, entonces, bueno, pues retomando un poco el tema, decíamos que solo con su existencia ya se vulneran los derechos humanos, pero además lo que estamos viendo es que las condiciones estructurales de los CIE, porque no es una cosa sola, aquí en Valencia tenemos uno, pero hay 8 en todo el Estado español, más o menos. Hay uno que está cerrado porque no tiene gente, que es el de Fuerteventura o el de Gran Canaria, no lo sé ahora muy bien, no tengo claro, pero bueno, 7 o 8 estamos hablando, ¿vale? Tienen muchas cosas en común, es decir, las condiciones de la habitabilidad, las condiciones de cosas como muy básicas, ¿no? Como pueda ser no tener agua caliente en invierno, o que el agua salga ardiendo, o que el agua salga helada, que no vaya a la calefacción, que, es decir, toda una serie de cosas que pueden parecer casualidades, pero cuando de repente se ve que pasan bastantes centros, dices, bueno, pues cuando tú creas unas condiciones para que la gente esté hacinada en habitaciones, ¿no? O en celdas, es que no sabemos muy bien cómo llamarles, ¿no? Porque no son cárceles, pero tampoco son centros de acogida, ¿vale? Cuando vemos que hay unas condiciones para que la gente esté mal, es decir, cosas básicas, o la comida, hay muchas quejas también con la comida, que están en malas condiciones, que no se les da suficiente agua, y luego cosas pues ya mucho más graves también, ¿no? Como no tener derecho a la intimidad. Es decir, por ejemplo, por la noche no se les deja ir al cuarto de baño. Entonces, si tú, por ejemplo, tienes que hacer tus necesidades delante de 8 personas, eso en realidad no es muy fácil empatizar con eso. O sea, a nadie nos gusta tener que hacer nuestras necesidades y si estás enfermo, si estás cualquier cosa delante de los demás. O por ejemplo, el hecho de que las habitaciones, las celdas, no se cierren con llave a mano. Es decir, es una denuncia que venimos diciendo porque como haya un incendio, va a morir todo el mundo, porque normalmente tiene que haber formas de seguridad de tal manera que se pudieran abrir automáticamente, ¿no? Entonces, bueno, aparte de estas cosas estructurales que ya merman mucho el estado psicofísico emocional de una persona, luego tenemos cosas mucho más graves que sí que están contempladas en la ley y que no se cumplen, como es el tener derecho a la traducción, porque aquí hay personas que a lo mejor pues, han sido llevadas desde frontera, no saben hablar el castellano y no pueden comunicarse, ¿no? Y entonces, por ejemplo, enlazando con las graves vulneraciones de derechos, ha muerto personas. Ha muerto personas en los centros por no tener atención médica, ¿no? El caso de Samba, por ejemplo, Martínez, que murió en la lucha hace 2 años, ella tenía un expediente médico que venía de Melilla diciendo que estaba enferma. Nadie vio su expediente médico, no tuvo derecho a traducción y se murió de dolor, pero literalmente porque nadie le dio una asistencia médica porque ella no pudo comunicarse, ¿no? Entonces eso es terrible y eso pasa por no tener derecho a la traducción, no tener derecho a la salud, realmente no poder tú tener tu expediente médico. Aquí estamos viendo casos de gente que tiene enfermedades crónicas y que tiene que cortar su tratamiento porque no se les da el tratamiento ni se les lleva al médico, lo cual es muy grave también. El tener mucha falta de información respecto a su proceso jurídico, que eso también, si tú de repente no sabes qué va a pasar contigo, eso crea un desasosiego que es percibido por las personas como una situación de tortura. Y luego el hecho de que además te puedan deportar en cualquier momento. Es decir, esto unido con todo el ciclo de represión que decíamos, por ejemplo, con el tema de las redadas racistas, pues hay mucha gente que por su perfil fenotípico, es decir, por ser muy negra o por tener características por no ser una persona blanca y no ser una persona rica, porque generalmente esto tiene que ver también con la pobreza, pues se les para en calle, se les pide la documentación, que en principio, si está documentado, la policía te tendría que dejar ir, pero cuando ven que no tienen permiso de trabajo o residencia, pues les pueden meter en el centro de internamiento, ¿no? Con una orden de un juez. Entonces, claro, muchas personas han sido paradas en calle. Si a ti te paran en una calle, te meten en un centro, te meten en un CIE, no puedes acceder a tus cosas, tienes que estar, el máximo son 60 días, hasta 60 días, sin poder cambiarte de ropa, sin poder lavarte los dientes porque no te dan cosas de aseo, sin poder tener tus cosas, y luego te pueden expulsar, y además que te expulsan y a lo mejor tú hace años que no estás en tu país, ¿no? Entonces, con lo humillante que es que de repente te cojan como si fueras nada y te lleven a tu país, tal y como vas vestida, sin poder recoger tus cosas. A nosotros nos ha pasado de tener que devolver las llaves de la casa de la gente. O sea, que la gente no pueda despedirse. O sea, son unos niveles de falta de humanidad y de desconexión con lo que es la vida, ¿no? Realmente, porque la gente tiene su proceso vital y los procesos vitales no se pueden romper. Entonces, aunque desde la acción de gobierno, desde el gobierno dice muchas veces que no se meta gente que tiene arraigo, eso es mentira, porque hemos visto madres lactantes, hemos visto padres que no han podido conocer a sus hijos recién nacidos. O sea, vemos cosas tan fuera de lo común y tan completamente
surrealistas y en cambio pasan. Entonces, bueno, pues la cuestión es, por un lado se vulneran los derechos por la propia existencia, pero es que luego además en la práctica hay características de todo tipo de vulneración de cualquier tipo de derecho, ya no de derechos humanos, de derechos y libertades fundamentales, incluso de cosas más básicas de empatía del ser humano, como es evitar el sufrimiento a alguien, ¿no? Y a veces pareciera que las cosas están hechas para que las personas sufran más.